Ya pues, empezamos mal. Ya, el tema, fiebre de origen desconocido, es un tema de un problema diagnóstico, ¿no? Los dos primeros temas que vamos a hacer son problemas diagnósticos, tipo síndrome, ¿no? De tal manera que es generalidades, es bastante amplio, ¿ya? Entonces vamos a tratar de resumir. Entonces, siempre el FOD es un problema diagnóstico, la mayoría... ¿Qué? A ver. ¿No eran dos? Huancavari, ¿no? Huancavari, ¿no? Sí. Presente. Palomino. Sí. ¿Y el que llegó? Yo Pancho Palomino. Entonces. Ah, ya estaba falta. Ya. Mira, este problema diagnóstico es difícil de diagnosticar. Pues hay veces, hasta en los centros más sofisticados, en 10 a 15% no llegan al diagnóstico. ¿Ya? En los hospitales de Lima, los diagnósticos demoran a veces semanas, ¿no? Y hay veces no llegan al diagnóstico, igual hacemos todo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora. Un ejemplo es esto, ¿no? Paciente clásico, ¿no? Paciente de 53 años, vamos a ser rápido, ¿no? Algunas cosas van a ser rápidas, algunas vamos a retenernos un poco. ¿Ya? 53 años, viene por fiebre, pero hace 3 meses, ¿no? Antecedentes médicos, estaba con anemia normocítica normocrómica, tenía heces amaurosis fugaz, defectos complementarios bilaterales, hace 7 años. Antecedentes, alergia en la infancia, niega otras cosas, ¿no? Y está con tratamiento posiblemente para su fiebre, ¿no? Ibuprofeno, y está con hierro, aparentemente. En forma actual, básicamente viene por la fiebre y algunos síntomas signos, artralgias, cefaleas, casi diario, predominio vespertino, ¿no? Niega estos síntomas, tos, no hay diarrea, no hay síndrome excepcional, no hay dolor abdominal como para pensar en alguna enfermedad, ¿no? Entonces, fiebre, entonces a veces ya, infección, no es así, ¿no? Y tienes que negar así, si tienes un problema así, tienes que negar si no presente, ¿no? Si no te van a presentar, oye, tuvo fiebre y tuve diarrea, tuvo dolor abdominal o tuvo otra cosa, no. En el último mes se agregó artromialgias, ya, ha bajado de peso, 2.5 gramos, astenia y hiporexia. En consultorio externo le habían pedido todos los exámenes básicos, ya, y dentro de estos exámenes que habían pedido está la tomografía, donde habían encontrado una masa pleural, pero características benignas, ¿no? Que no explicaría la fiebre, ¿no? Empezó su tratamiento empírico, ¿no? Habían dado cefditoren, a ver qué es. Ya, pues, de generación, pues, vía oral, no menos. Ahí va el fármaco. Está bien, ¿no? No cefalosporina de tercera generación vía oral. ¿Ya? Estaba con esa cefalosporina y le han hecho todos los exámenes, aparentemente no hay nada, ¿no? El examen físico. De repente, perdón. ¿Aló? ¿Sí? Oye, ahorita tengo una reunión, ¿te puedo llevar más ratito? Ya, listo. Ya, listo. Ya, chao. Consultas por teléfono. Ya. Entonces, en el examen físico no había nada, ¿no? Mira, cuento, no hay nada. 3 meses de fiebre, aparente paciente joven. Acá tienes que examinar bien. Hay veces, con cada cosa que encontramos, tratamos de escarbar. Hacemos 2, 3, 4 veces historia clínica. De tal manera, tratar de encontrar algo.
Pero acá hay una ayuda, mira. Es un paciente hemodinámicamente estable, ya aparentemente regular estado general, pero encontró soplo sistólico en la válvula aórtica y mitral. Soplo más fiebre, ¿qué es? Endocarditis. Oh, por fin. ¿Ya? Entonces, no, pero no había edema, no había otras cosas más. Ya pues pensaron en eso y le han hecho una ecografía transtorácica. ¿Qué encontraron? Vegetaciones, pero con destrucción valvular, compatible con una endocarditis de válvula aórtica. Cuando hacen un eco transtorácico y una válvula está mal, se hace otra ecografía que es más específica. ¿Cómo se llama? Transesofágico. En el transesofágico encontraron abscesos a nivel de las válvulas. Y en los cultivos salió Staphylococcus mitis, que es gram positivo, alfa o beta hemolítico. Alfa hemolítico, ¿no? ¿Dónde está? Aerobio, anaerobio, microbiología. Es un aerobio facultativo que está en la boca, ¿no? Cuando hay patología bucal puede ir a una válvula. Entonces, en el cultivo ya salió y aparentemente la causa de la fiebre estaba, pero era absceso, y todo absceso se tiene que drenar, retirar, ¿no? Sí, pues han hecho todos sus exámenes, todo, una cirugía y empezó su tratamiento y mejoró, felizmente, ¿no? Encontraron, ¿no? Esto para recordar, esto ya han hecho, criterios de endocarditis, ¿no? Tienen los criterios mayores, menores, ¿no? Ya, entonces, acá. Entonces, vamos a ir de pocos. Fiebre. ¿Qué es fiebre? Elevación de temperatura. Tenemos que ver en dónde lo vas a tomar, en dónde es más sensible, específico tomarlo, ¿no? Idealmente, oral, ¿no? Después, axilar, con esas variaciones que hay. Tienes que ver hasta cuánto de fiebre hace. Hay que ver que la fiebre más de 42 es incompatible con la vida. La célula ya no funciona. El paciente se puede morir, ¿no? Y mayor de 41 se llama hiperpirexia. Hay ritmo circadiano de la fiebre, ¿no? Ustedes ya lo saben por fisiología, ¿no? De hecho, con los ancianos hay que tener cuidado. En los inmunodeprimidos también. En el sexo también. Fiebre y hipertermia son totalmente diferentes, ¿verdad? Fiebre no es fisiológico. Hipertermia puede ser por otras cosas, pero no compromete, ¿no? Por ejemplo, el ritmo circadiano está bien, no mejora con los antipíricos la hipertermia, ¿no? No hay clínica de fiebre, ¿no? La hipertermia. ¿Y cuáles son los signos hipertérmicos? Es otro tema de discusión, ¿no? Golpe de calor, por drogas, para anestesia o neuroléptico maligno, los pacientes psiquiátricos que están usando antipsicóticos, ¿no? Entonces, fiebre, más de 38, ustedes ya saben, ¿no? La parte fisiopatología, ¿no? Tiene que ver pirógenos endógenos, exógenos, ¿no? Ustedes saben muy bien, no vamos a detallar en eso, al final hace la fiebre. Entonces aquí sí, dentro de los pirógenos exógenos, como estamos en infecto, tenemos que tener presente, gram negativos por lipopolisacáridos, gram positivos por peptidoglucanato, ¿no? Estas bacterias también van a producir algunas exotoxinas, los virus, los hongos, todos ellos van a hacer a través de los inmunocomplejos, ¿no? Va a haber alteración de las hormonas, de los complementos, y los no microbianos, ¿no? Que es otro tema de discusión, ¿no? Pero también que puede producir la fiebre, ¿no? Y las citoquinas endógenos, gracias a todos estos microbianos y no microbianos, ¿no? Van a producir cada uno de los mediadores, ¿no? Entonces, etiología puede ser inflamatoria. Dentro de esas inflamatorias están los agentes biológicos, virus, bacterias, algunos parásitos, necrosis por hemólisis, infartos, tumores, ¿no? Y metabólicos, gota, porfiria, ¿no? Al final todos ellos pueden producir la fiebre. Aquí está la clínica. Entonces no simplemente poner, tiene fiebre, tienes que demostrar que tiene fiebre y tiene que tener clínica, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la fiebre?
Está todo el cuadro, ¿no? Que va a haber escalofríos, tremor, taquicardia, taquipnea, ¿no? Va a haber alteración a nivel renal, puede haber oliguria, trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Si la fiebre no es tan alta, inclusive es beneficioso, ¿no? Para activar algunas partes del sistema de defensa y de tal manera que podría disminuir los microorganismos. Pero si esa es muy alta ya es patológico para y perjudicial, ¿no? Y secundariamente puede tener otras, reactivo a la fiebre, ¿no? Artralgia, mialgias, ¿no? La clasificación ustedes ya saben, ¿no? Según la intensidad, ya saben, febrícula o subfebril, cuando es 37,5 hasta 38, ¿no? Fiebre, ya, 38 para arriba, hiperpirexia, ya hemos dicho, ¿no? Según la curva, entonces cuando tienen fiebre y están hospitalizados y van a saber qué tipo de fiebres, ustedes tienen que graficar, ¿no? Entonces por eso se deja en RP, cuantificación de la fiebre cada 4, cada 6 o cada 8 horas, depende de qué está sospechando. Entonces, de acuerdo a la curva, puede ser continua, que va a oscilar entre 1, ¿no? Pero no llega a la normalidad. Remitente, mayor de 1, igual no llega a la normalidad. Intermitente, ¿no? Intermitente sí puede llegar a la normalidad. Recurrente, a buen tiempo. Ondulante, ambos llegan a la normalidad. Entonces, las curvas, ya saben, ¿no? Entonces, si tienes fiebre continua, ¿qué vas a sospechar? Estamos en infecto. Neumonía, por ejemplo. Una fiebre tifoidea, ¿no? Una endocarditis, una encefalitis, remitente, igual, una meningitis, abscesos, mira, parecida a fiebre éctica, ¿verdad? Intermitente, una sepsis podría ser, igual, un absceso, malaria, septicemia, solo con la curva, puedes sospechar. Recurrente, generalmente pacientes subagudos crónicos, ¿no? Fiebre reumática, como en el caso, ¿no? Meningoencefalitis, borrelia. Ondulante, enfermedades hematológicas, como por ejemplo, Hodgkin, ¿no? Endocarditis, brucelosis, que son subagudas crónicas también, ¿no? A esa figura, el dromedario, ¿no? Poliomielitis, que ya pasó la historia. Las fiebres écticas, ¿ya? Características de los abscesos, ¿no? Tuberculosis, por ejemplo. Fiebre de Epstein es generalmente pacientes hematológicos, linfoma de Hodgkin. Habrán escuchado fiebre, debería haber taquicardia, ¿no? Pero hay fiebre, entonces hay inclusive bradicardia. ¿Qué vas a pensar? Tifoidea, dengue, fiebre amarilla. Toda fiebre de taquicardia, ¿verdad? Ahora sí, entonces con ese contexto, fiebre de origen desconocido. Básicamente es una revisión de actual 2018 con algunos diapos que siguen lo mismo, ¿ya? O también llamado pirexia de origen desconocido. Entonces, desde el 61 ya se describía, ¿no? Con esos 3 criterios, ¿no? Más de 38, comprobado en diversos tomas, duración más de 3 semanas, y si está hospitalizado, el paciente no se encontrará la causa, ¿no? En una semana. O 3 visitas domiciliares, que no se encontrará la causa. Los tiempos es en un establecimiento de alto nivel, ¿no? Pero en nuestro hospital, pides un hemograma, un día. Urocultivo, 5 días. Hemocultivo, es un sueño tener hemocultivo, ¿sí? Una semana, no entra el diagnóstico. Entonces, esto es en hospitales grandes, ¿no? Donde que los exámenes más son rápidas. En 91, algunos cambios, pero la temperatura seguía lo mismo, ¿ya? Duración 3 semanas. Y aquí bajó los días hospitalarios. Decían, si está hospitalizado, 3 días, dice, ¿no? Y habían definido habían otros grupos, ¿no? Pacientes en VIH, neutropénicos y nosocomial. Entonces, paciente VIH es otro cantar. Es como pediatría, es como medicina y como geriatría. Entonces, VIH es otro cantar, ¿no? VIH igual tiene que tener fiebre, las características lo mismo, pero había agregado esto, ¿no?
mayor o igual a 4 semanas, el paciente sin consulta externa, ¿no? Y esto sigue lo mismo, ¿no? 3 días, ¿no? Esto adecuado con medios hospitalarios que cumple todos los requisitos, ¿no? Entonces, había fiebre con neutropenia, ¿no? Hemos dicho, tienes un hemograma, no me vas a leer los porcentajes, sino quiero los números. Sacas los números y sale neutropenia menor de 500 y está con fiebre, ¿no? Entonces, relacionada a neutropenia es otro tipo de paciente, ¿no? Igual, las otras características no variaban, ¿no? Nosocomía, un paciente hospitalizado, o sea que el paciente entró sin fiebre, ¿no? Por otra cosa, ¿no? Pero empezó a hacer fiebre y no sabían por qué, ¿no? Igual, se hace todos los estudios y no había diagnóstico, ¿no? En los 3 días posterior a hospitalización. Fiebre episódica recurrente, las mismas características a lo anterior, solo que aquí estos pacientes habían tenido 3 o 6 meses de estudio y igualitos siguen con fiebre. Entonces, en fiebre de origen desconocido, ¿qué es lo que debes pensar? En toda fiebre, ¿no? ¿Qué es lo que debes pensar? De hecho, de antemano, patología infecciosa, ¿no? Pero no es todo infeccioso, mira, 30-40%, ¿no? Es menos de la mitad, ¿no? Puede ser neoplásicas o colagenopatías, hasta 15%. Por otras cosas, 3-8%. Va a depender en dónde estés, ¿no? Y va a depender del tipo de paciente. Infecciosas, algunos acercamientos, ¿no? Este es de acuerdo a la frecuencia. Es la última revisión de Medley, ¿no? Si tú piensas infecciosa, entonces siempre, más aún en el Perú, tienes que ver tuberculosis, ¿no? Fiebre Q. ¿Qué es fiebre Q? ¿Ah? Clínica. Ya, exantema, es como un sistema que parte de megalia, lesión dérmica, fiebre nodosa. Ya, generalmente en pacientes con granjeros, ¿no? Granjeros que tienen animales. Brucela, ¿no? Pues eso es lo más característico. Porque si están pensando en infecciosa, por lo menos habría que investigar tuberculosis, fiebre Q, brucela, dependiendo del caso del paciente. Ya un poco menos frecuente de antemano, tienes que pedir al paciente VIH, ¿no? No va a decir que un paciente con otras patologías que tengan de repente enfermedad de arañas gato, de repente es un paciente inmunodeprimido con Epstein-Barr. Clínica de Epstein-Barr. Cada uno tiene su clínica, no vamos a revisar todas, todos pasó toda la noche. ¿Ya? Poco a poco, este es un preámbulo, tranquilo nomás, ¿ya? De repente si es una fiebre entérica, ¿no? De repente es una fiebre tifoidea reciente empezando, entonces hay que hacer la historia clínica, ¿no? Otros más raras, endocarditis, pero tienen que ver con órganos ya afectados. Endocarditis, absceso dental, sinusitis, prostatitis. ¿Qué es disitis? Disitis. ¿Ah? Disco intervertebral, ¿no? Inflamación, infección del disco intervertebral, espondilodisitis o espondilodisitis, ¿no? Enfermedad de Whipple o de repente enfermedad de Casno. ¿Qué es? Es un síndrome linfoproliferativo, ¿no? De causa inmunológica, ¿no? Que simula a linfomas, ¿no? Colecistitis, linfonodoros benignos, ¿no? Seguimos con los infecciosos, ¿no? Acá dice relacionadas con los viajes, ¿no? Va a depender dónde estés, ¿no? A qué país vas a viajar o a qué departamento, ¿no? No va a ser que sea enfermedad transmitida por garrapatas, ¿no? O riquecias, le llamaba también anaplasmosis, ¿no? O de repente fiebre recurrente transmitida por enfermedad de los viajeros de por los roedores, ¿no? Infecciones regionales, va a depender de dónde estés, ¿no? Si estás de repente en la selva, tienes que pensar malaria, las enfermedades endémicas que predominan en el sitio, ¿no? Leptospira, por ejemplo, ¿no? Clásico. Hemos visto leptospira varios casos, ¿no? Paciente por primera vez va a la selva, en la selva la agua no es bien tratada, toman agua y llegan con su fiebre. 3 semanas de fiebre, he ido a todas las clínicas, nada.
Y el hombre, ¿qué has tomado algún agua sin tratar? Sí, ahí está el diagnóstico. Leishmaniasis, fiebre por morir de rata, neoplásicas, ¿no? De antemano tienes que pensarlo. Algunas neoplasias, ¿no? El más común, linfoma. Siempre es hematológicos, ¿no? Linfoma, leucemias. Menos común, mieloproliferativo. Y algunos sucedáneos, por ejemplo, mieloma múltiple, ¿no? Mieloma múltiple, mixoma, puede haber metástasis, ¿no? Histiocytosis maligna, síndrome X, ¿no? En las inmunológicas, es un montón de inmunológicas que puede cursar con fiebre. ¿Cuál es lo más frecuente? Artritis de los gigantes. Clínica, ¿no? Clínica de artritis de los gigantes. Igual, a ver, ¿cómo es? Paciente, añoso, generalmente varón, con cefalés, con amaurosis fugaz, ¿no? BCG alto, ¿no? Artritis de los gigantes. Enfermedad de Still es una artritis reumatoidea, parecido a artritis reumatoidea, pero en pacientes jóvenes, ¿no? Menos común, lupus, por ejemplo, parálisis nodosa, la misma artritis reumatoidea y otras enfermedades inmunológicas, reumatológicas, menos comunes, ¿no? Como por ejemplo, el SAF, ¿no? Gota, pseudogota, el BCT, ¿no? Felty, ¿qué es Felty? Mira, las cosas que leen van acumulando, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí va el producto. ¿Qué es Felty? ¿En quién se da? Pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? Que tienen hipertensión portal. Felty cursa con pancitopenia, ¿no? Takayasu, enfermedad de Kikuchi. Algunos que recién están viendo o ya la han visto y no se recuerdan. No recuerdo. Esa es otra enfermedad linfoproliferativa de causa inmunológica. Otras, ¿ya? Y otras causas ya misceláneas, hasta una cirrosis te puede dar fiebre, ¿no? Dividido por hipertensión portal, y esa hipertensión portal puede elaborar algunas toxinas, ¿no? Las drogas, las tiroiditis, no se olviden, Crohn. Y las más raras, sería raro, las más raras, un TEP, por ejemplo, ¿no? Y aquí las síndromes de fiebre mediterránea familiar, que son rarísimos, que es de carácter familiar, genéticas, ¿no? Y en resumen, esos son, ¿no? No vas a tocar uno por uno. Sí podemos tocar, pero no va a tener tiempo. Ya, ¿cómo estudia un paciente? Ya tiene un paciente, he hecho toda la semiología de la fiebre, he hecho mi gráfica y no me cuadra para nada, ¿no? Clínicamente no pienso, ¿no? ¿Qué cosa puede tener? Entonces hay que ver las fases, ¿no? Fases de estudio. En medicina tú tienes que ser ordenadito, ¿no? Primero, lo más importante, tu historia clínica. Tu historia clínica está bien hecho, ¿no? Tus antecedentes epidemiológicos, contactos, todo eso, ¿no? De antemano un paciente que viene con fiebre y viene de la selva, que va a descartar primero todas las enfermedades epidemiológicas, ¿no? Hepatitis B, malaria, leptospira, todo lo que tiene que ver con enfermedades de esa zona. Entonces, es historia clínica. Tienes que evaluar mínimamente invasiva. Después, si no encuentras nada, tienes que estar de acuerdo a tu sospecha. Tienes que invadir. Hay que pedir exploración especial. Y no hay nada, entonces el paciente de repente es una enfermedad que recién está empezando. Se reevalúa a las 3 o a los 6 meses. Aquí está, evaluación clínica. Básicamente la historia clínica, ¿no? Todos los síntomas, signos que tienes que preguntar. Si tiene algunos síntomas, signos, tiene que ser toda la semiología de cada síntoma, signo. De tal manera que trate de cuadrar a 1, 2 o 3 enfermedades posibles. Exploración física, tu examen físico debe ser bien detallado, ¿no? Hay unas zonas que no puedes examinar, tienes que pedir permiso para que examines. Puede estar ahí el diagnóstico, ¿no?
Clásicamente, área urogenital no examinan la mayoría. Con fiebre, de repente examinan, hay un absceso ahí, causa la fiebre, ya está. Y pedir algunos exámenes básicos, ¿no? Exámenes básicos. Cada uno tiene su interpretación. Ejemplo, BCG. A ver, ¿quién dice BCG? Utilidad. Utilidad. Nadie sabe. BCG. Un valiente. Ya, una valiente. Velocidad cinética global, ¿para qué sirve? No saben, puede ser, ¿no? ¿Es reactante fase aguda o fase crónica? ¿Ah? ¿Aguda? Me va a matar. Es crónica, subaguda crónica. ¿Ah? Subaguda crónica. Va a depender de la hemoglobina, ¿no? BCG, más de 100, TIPSA. BCG, más de 100. Es un paciente TB, Bruselas o neoplasia, hasta no debemos ser lo contrario. ¿Buscan bien? Ya. Ya me está desconcentrado. ¿En qué estabas? Allá. BCG, más de 100. Ya, en Perú es TB, Bruselas o neoplasia. ¿Ya? BCG 60, 80, menos de 100, algunas otras enfermedades reumatológicas crónicas. ¿Ya? Subaguda crónica, BCG, ¿no? Entonces, así podemos hablar de cada una de las cosas, porque ustedes ya han hecho ya, pues, ¿no? Laboratorio, todas esas cosas, ¿no? ¿No? PCR, a ver, ¿cuáles son los reactantes fase aguda? ¿No? Chistoso, ¿no? ¿Ah? PCR, ¿qué más? Ferritina, ¿qué más? TTPA, ¿qué más? Fibrinógeno, ¿qué más? ¿Ah? Plaquetas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo sospechan una enfermedad aguda? Cuando una enfermedad, tú estás sospechando, ya es una infección, una inflamación aguda. Demuéstrame. Entonces tú pides todo eso y está alto. ¿No? Ya, vamos a decir, son bastante, ¿eh? Entonces, algunas claves. Entonces tú haces tu historia clínica, tú preguntas, examinas todo y algunas claves diagnósticas, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? De células gigantes y está, no hay vuelta que darle, ¿no? Nadie va a dudar eso, ¿no? Es un paciente geriátrico generalmente, varón, 50-60 años, con claudicación mandibular, ¿no? Trastornos visuales, diplopia, hemorragia fugaz y fiebre, ¿qué es? Artritis celotemporal, ¿no? Si viene una mujer, ¿no? Siempre las mujeres, una mujer, ¿ya? De 20, 30 hasta 40 años, ¿ya? Que viene con dolor, mialgias, artralgias, puntos dolorosos, 10 a 15 puntos dolorosos, ¿qué es? Polimialgia reumática, ¿no? O de repente viene un paciente con fiebre ondulante de larga data, ¿no? Con erupciones, no pruriginosis, con artralgias, y es joven, varón, con sinovitis. ¿Qué es? STIL, ¿no? Una artritis reumatoidea juvenil, ¿no? O de repente es un paciente con linfo proliferativo, un linfoma Hodgkin, no Hodgkin. Lupus, erupción malar, fotofobia, alopecia, lesiones mucosas, clínica de anemia o clínica de plaquetas, ¿ya? Policirositis, sinovitis, artralgias, ¿qué es? Y fiebre, lupus, ¿no? Se definiría así, ¿no? Pero nadie piensa ese rato, ¿qué será? Dice. Ya, ¿qué más? De repente viene un paciente con dolor, cuadrante inferior derecho, diarrea y fiebre, persistente, fiebre ya de larga data. ¿Qué puede ser? Crohn,
enteritis regional, no va a ser con una infección subaguda. Yersinia podría ser, ¿no? Que puede simular a una apendicitis. O de repente tienes un paciente con eritema, nódulos dolorosos. ¿Qué puede ser? En el Perú, tuberculosis, ¿no? O otras enfermedades que pueden causar eso, como sarcoidosis, ¿no? En el Perú hay sarcoidosis, por si acaso. He visto 3 casos de sarcoidosis. Así es difícil diagnosticar, pero no es diagnóstico. O BSET. ¿Qué es BSET? A ver, los que han llegado tarde. ¿De vuelta? ¿O por qué? ¿Clase de inglés? ¿Clase de inglés? Sí, solamente por este mes no está. No pueden estar interrumpiendo. La próxima no entran, ¿no? No sé, ustedes decidan, ¿no? Ya entran. ¿En qué estamos? A ver si interrumpo. BSET, ya, ¿quién sabe BSET? Semiología, úlceras orales, úlceras en mucosas, 20 diagnósticos diferenciales, siempre les pregunto. ¿Qué será? ¿Ya? BSET. ¿Qué más? De repente el paciente tuvo cirugía anterior, ¿no? Antecedente de verticulitis, o peritonitis, o tuvo endoscopia, un procedimiento urológico, ginecológico, viene por fiebre, ¿no? Y podrás pensar en esas cosas, un absceso, ¿no? Postoperatorio. O de repente puede haber contactos con algunos animales, ¿no? ¿No? Ejemplo, ¿no? Siempre tienen que preguntar, ¿no? Preguntar, ¿para qué piensa en Bruselas? Tiene que tener eso, por ejemplo, ¿no? De repente ha consumido productos lácteos en los últimos semanas o meses, ¿no? O contacto con algunos animales, ¿no? La cocina por dentro, que ya hemos dicho, la fiebre Q, endocarditis, ¿no? La lesión enterocólica o la pseudotuberculosis, que dan adenitis mesentérica, pseudoapendicitis, entran a sala y no hay nada. Podría ser eso, no han hecho la historia. Cirujano no hace la historia. Entran nomás a sala. Ya, exposición a aves, ¿qué vas a pensar? Clamincitasis, ¿qué cosa hace? Neumonía típica, ¿no? Examen físico, algunas pistas, ¿no? Examen físico, ¿no? Entonces de repente, como ya hemos mencionado, ¿no? Hay alteración de pulso con la fiebre, ¿no? Puedes pensar fiebre Q, fiebre tifoidea, ¿no? Citacosis, legionelosis, linfoma, fiebre medicamentosa, ¿no? Legionela, ¿dónde está la bacteria? ¿Ah? Microbiología, en el agua, ¿no? Pulso desigual en las extremidades, tacayazo. Mujer oriental con pulso asimétrico y fiebre, tacayazo. Ojos, manchas de Rod, endocarditis, ¿no? O oclusión arterial de la retina, lupus. Puede haber otros hallazgos también, ¿no? Úlceras orales, ahí está, algunos, ¿no? Algunos. Úlceras orales, la fiebre, ¿qué puedes pensar? Lupus, BC, un montón de cosas, ¿no? De repente, problemas dentarios, absceso dental, hay que examinar todo, ¿no? Problemas tiroideos, tiroiditis, la más frecuente, Kerbein, ¿no? O de repente el paciente tiene fiebre y adenopatías, vas a pensar todo eso, ¿no? Un síndrome de linfoporfía, linfomas, puede ser el mismo lupus, el mismo estilo, ¿no? De repente es una tuberculosis. Soplo cardíaco, endocarditis Lehmann-Stacks, contexto de un paciente con lupus, ¿no? O otras endocarditis bacterianas. Hepatomegalia, pero sin esplenomegalia, hay que pensar primero en esas enfermedades. Hepatitis granulomatosa por X cosas, inflamatorio o por algunas bacterias, o neoplasias. Esplenomegalia sin hepatomegalia, igual, esos gérmenes, ¿no? Puede ser secundaria una endocarditis, citomegalovirus, ¿ya? Tuberculosis, histoplasmosis, burreliosis. Si es que hay sensibilidad a la palpación, aparte de la región
Aparte de TIEDS, piensa en otras cosas, neoplasias hematológicas. En las vértebras, ya tiene que ver clínica, ¿no? Osteomielitis, no va a ser que sea una tuberculosis, una brucelosis. Clásico, ¿no? Paciente, hace 2, 3 semanas, fue al campo, tomó leche, desde ahí viene con artralgias, predominio a nivel central, a nivel de la columna dorsal, lumbar y fiebre. Diagnóstico, brucelosis, ¿no? Brucelosis. Entonces ya seguramente van a hacer temas de eso, ¿no? Pues, o de repente al examen físico encuentras algo en el epididimo, también tienes que pensar todas esas cosas, ¿no? O los nódulos que ya hemos dicho también, ¿no? Entonces, segunda fase, ya tienes que hacer algunas pruebas mínimamente invasivas, ¿no? Una placa, un EKG, de acuerdo a tu sospecha, ¿no? No vas a pedir todo, ¿no? De acuerdo a tu sospecha. ¿Qué estás sospechando primero, ¿no? Tienes que pensar siempre 2, 3 enfermedades, ¿no? No vas a pensar con 5, 10 enfermedades, ¿no? Si no, toda la plata del hospital te lo vas a llevar y no llegaste al diagnóstico. ¿Ya? Y si está tomando algún medicamento, no va a ser que sea medicamentosa. Suspender algunos medicamentos, ¿no? Clásico, tienen fiebre y van ¿no? Van a la botica, ya, toma antibiótico, ya, 2, 3 semanas antibiótico. Llega a nuestra consulta y era un cuadro pseudogripal episódica. Suspende antibiótico y no hay fiebre. Fiebre por antibiótico. Tuve varios casos de eso. Si es que no llegas al diagnóstico, ya vas pidiendo algunos exámenes especiales, ¿no? Pues cada uno seguramente van a desarrollar, ¿no? Si vas a pensar, por ejemplo, lupus, todas las enfermedades reumatológicas, dependiendo de la característica clínica, pides eso, ¿no? ANA, factor reumatoide, anti-DNA, ¿no? Por ejemplo, para lupus piden primero ANA. Si el ANA sale a títulos 1/320, pedimos, y dependiendo de las características del ANA, pedimos el ENA. Y si están sospechando lupus, pedimos recién el anti-DNA, ¿no? Y así diagnosticamos lupus. No es que sea una vasculitis, tienes que pedir el ANCA. Y para algunos gérmenes imitadoras, ¿cuáles son los gérmenes imitadores o enfermedades imitadoras de medicina interna? Brucela, tuberculosis, VIH, ¿no? Y las enfermedades inmunológicas, ellos imitan a muchas enfermedades, ¿no? Después, estudio de imágenes de antemano, depende del tipo de paciente, depende de dónde vengan, de los antecedentes, ¿no? Vas a pedir todos los exámenes, no va a ser solamente una parasitosis. Otros estudios, si no llegas con esos exámenes básicos al diagnóstico, estudios más sofisticados, ¿no? Como transintestinal, por ejemplo, para colitis ulcerativa, inflamación inflamatoria intestinal, tomografías, resonancias, ecocardiografías, buscando algún foco infeccioso inflamatorio, mamografías, gamografías, pensando de repente, ejemplo, un hipertiroidismo, ¿no? Ejemplo, una infiltración por una neoplasia, gamografía. Y no llegas al diagnóstico, tienes que invadir más, ¿no? Biopsias, ¿no? De acuerdo a tus sospechas, vas haciendo biopsias, ¿no? Y algunos otros procedimientos, como endoscopía, colonoscopía, fibrobronco, igual tomas biopsias. Especiales, ecocardiograma, tomografía, hemos dicho, angiografía, ¿no? Angiografía, por ejemplo, enfermedades de vasculitis, ¿no? El PAN, por ejemplo. Entonces, quemaste todo lo que tenías y no llegas al diagnóstico, ¿no? Qué difícil es, ¿no? No llegas al diagnóstico. El paciente de repente está hospitalizado, entonces viene para su control, le das de alta, pero el paciente tiene que estar bien, ¿no? De hecho está con su fiebre, ¿no? Pero ya has demostrado que no, aparentemente no hay nada, ¿no?
Y eso viene para su control, o si es que presenta algún síntoma signo agregado, y de acuerdo a eso vas a hacer tus otros estudios. Hay otros casos, inclusive, si es que sospechas, por ejemplo, por imagen, por estás suspendiendo una pequeña masa, en la resonancia has observado una masa retroperitoneal que capta contraste. ¿Qué tienes que hacer? Interponer cirugía, la parte médica exploratoria, tomar biopsia de eso, ¿no? Si es que con eso no llegas al diagnóstico, igual tienes que dar algo para la fiebre, ¿no? No va a estar con fiebre. Sin diagnóstico, ¿ya? Le das el tratamiento básicamente para la fiebre, ¿no? Y algunos sintomáticos, ¿no? Generalmente no dan antibióticos, ¿no? No damos antibióticos, porque ya has demostrado con los cultivos, con todo, no hay ningún germen, ¿no? Hay varias pruebas terapéuticas, puede ser prueba terapéutica, ¿no? Con algunos medicamentos, ¿no? De acuerdo a tu sospecha. Una de las pruebas terapéuticas es, ¿han escuchado eso? Prueba de naproxeno. Es fácil, ¿no? Con esta prueba hemos diagnosticado varios linfomas, ¿no? Los pacientes con fiebre, ya haces todos los exámenes, ya, prueba terapéutica, una de las pruebas, ¿no? Le das naproxeno, 250 vía oral cada 12 por 3 días. Si la temperatura baja, entonces el test sería positivo. Pensarías causa neoplásica. Buscarías, ¿no? Harías de vuelta la historia clínica, pensando en neoplasias, ¿no? De repente ahí haces estudio genético, no sé, estudio de médula ósea, pides citometría de flujo, buscan neoplasias, ¿no? Y si la temperatura más elevada, tiene un descenso ligero, es un test negativo, ¿no? Pensarías en algo infeccioso. No vaya a ser que sea un VIH, que recién está empezando, está en periodo de ventana. Y si es así, habrías que pedir examen ya genético, ¿no? La parte inmunológica. Listo. ¿Preguntas? A ver, que sea fácil. La fiebre neutropénica constituye emergencia, doctor. ¿Emergencia? Sí. Ya, mira, los pacientes neutropénicos generalmente vienen, aparte de la fiebre, con un cuadro infeccioso. ¿Por qué? Neutropenia, neutrófilos menor de 500, riesgo de infecciones por gérmenes capsulados, ¿no? Más gram negativos que gram positivos. Con clínica de eso vienen. Generalmente la mayoría vienen a hospitalizarse. Otro, son pacientes que están tomando para cáncer, de repente tuvieron neoplasia por ahí y están con quimio, ¿no? Y vienen a su control por consulta externa, sorpresa, neutrófilos 200, 100, 80, ¿no? Entonces, y está con quimio, o sea que ese va a bajar más. Y un cuadro infeccioso, o sea, cuando los neutrófilos ya bajan menor de 1500, por pacientes da propenso, ¿no? Ese es neutropénico, ¿no? Y cuando conforme va bajando la fiebre y algún foco infeccioso, ahí tiene que quedar hospitalizado. Depende del contexto, pero la mayoría se hospitaliza. Otro. En caso de tratamiento de la prueba terapéutica con tratamiento para tuberculosis, ¿a partir de cuándo yo puedo decir que sí está yendo bien el tratamiento? Ya, mira, hay tuberculosis que nunca llegas a demostrar en el Perú, pero afuera sí se puede demostrar, ¿no? ¿Han escuchado de la prueba del genotype? GenExpert, PCR en tiempo real. Esas cosas en el instituto se hacen, ¿no? Es una gran sospecha de antemano, ¿no? Paciente que vienen de la Victoria, con fiebre hace 2 semanas, más nocturnos, por ahí un contacto de canta el diagnóstico, ¿no? Pero buscas todo, a veces no hay nada. Entonces, tú haces prueba terapéutica con antituberculosis. Y la pregunta, le das el tratamiento, ¿a los cuántos días pasa la fiebre? 2 semanas. Se espera hasta 2 semanas. ¿Ya? ¿Algo?
¿Algo más? Y si veo que la fiebre sigue, no remite, suspende el tratamiento. Hasta ahí ya debe llegarte ya, y hay que hacer esas pruebas que te estoy diciendo y demostrar que no haya. Si eso sale negativo, no es tuberculosis. Por ejemplo, PCR en tiempo real, en 2 horas ya tienes el resultado. Y en Expert y en TAI a las 6 horas. 6 horas. Menos de un día. Para estar esperando 2 meses en tu cultivo y encima sale negativo. Imagínense, ¿no? ¿Algo más? Ya. Entonces sería todo. Estoy dejando la expo.